Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los textos más profundos y la verdad más desafiantes que se han escrito. Es una historia que se enfrenta al sufrimiento y a la fe de una manera que, créanme, sigue golpeando fuerte miles de años después. Vamos a explorar la increíble narrativa del libro de Job. Es que si hay una pregunta que nos ha perseguido desde siempre como humanidad, es esta. Y lo increíble del libro de Job es que la mira de frente, la confronta. Pero, y esto es clave, sin darnos respuestas fáciles. Es una de esas interrogantes que nunca nos abandona. Y claro, por eso el tema es tan universal. Toca una fibra que nos conecta a todos, no importa de dónde seamos ni en qué época vivamos, porque al final, de una u otra manera, todos nos hemos topado con esa dolorosa sensación de injusticia en el mundo. Ok, entonces, nuestro recorrido va a ser este. Vamos a seguir el viaje completo de Job. Desde su vida perfecta y piadosa a través de una tragedia que ni imaginamos, luego a un debate intensísimo con sus amigos, para terminar en un encuentro que, bueno, lo va a cambiar absolutamente todo. Muy bien, empecemos por el principio. Hay que ponerle escena. Aquí es donde conocemos a Job y somos testigos de cómo su mundo está a punto de hacerse pedazos. A ver, ¿quién era Job? No hablamos de una buena persona y ya. Él era el ideal. Recto, exitoso, con una vida que podríamos llamar perfecta, llena de bendiciones. Y es justo por eso, por esa perfección, que su caída en desgracia es tan brutal y desconcertante. Pero ojo, aquí viene algo súper interesante, la escena en la corte celestial. Olvídense del diablo con cuernos. Aquí, el Satán es más bien como un fiscal. Su rol es ser el adversario, el que acusa. Y básicamente le dice a Dios, claro que Job te es fiel, si le has dado todo, quítaselo y ya verás. Esto da pie a una especie de apuesta cósmica. Y así, la prueba arranca. Y miren, la destrucción es total y rapidísima. Primero todo lo material, luego, y esto es terrible, todos sus hijos de un solo golpe, y para rematar, su propio cuerpo. La escala de la tragedia es que de verdad es casi imposible de imaginar. Y a pesar de todo esto, ¿cuál es la primera reacción de Job? Pues una paciencia que se volvió legendaria. Con estas famosas palabras parece que le da la razón a Dios, que el Satán se equivocó. Mantiene su fe intacta frente a un desastre que a cualquiera nos habría destrozado. Pero la historia no acaba ahí, ni de lejos. Ahora entramos al verdadero corazón del libro. Después de la tragedia, llegan tres amigos a consolarlo, pero lo que en realidad logran es iniciar uno de los debates filosóficos más intensos que existen. Y aquí chocan dos mundos. Por un lado, la lógica de los amigos, que es muy simple. Si sufres es porque hiciste algo malo. Se acabó. Es la famosa teología de la retribución. Pero Job explota contra esa idea. Él grita su inocencia con todas sus fuerzas. Es que ellos son la voz de la sabiduría de la época. Quieren meter el dolor inmenso de Job en una cajita lógica y ordenada. Y, pensándolo bien, ¿no hacemos eso a veces? ¿Buscarle una culpa a la víctima para que el mundo tenga sentido? Para ellos la ecuación es matemática. Sufrimiento es igual a castigo. Pero Job no se va a quedar callado. No acepta esas respuestas de manual. Su dolor es real, es crudo, y no tiene miedo de acusar. Fíjense, con palabras así de fuertes, no solo se defiende a sí mismo, sino que se atreve a desarmar toda esa teología tan fácil de sus amigos y a encarar a Dios mismo. Y cuando parece que el debate ya no va a ningún lado, que están en un callejón sin salida, ¡pum!, llega el clímax del libro. Después de 37 capítulos de silencio, Dios finalmente habla. Pero la forma en que lo hace, nadie, y mucho menos Job, se le esperaba. Imaginen la escena. No es una vocecita suave, es un torbellino, una manifestación de poder brutal que lo cambia todo. En ese instante se acabaron las discusiones, las opiniones. Ahora es solo Job, de pie, frente a la inmensidad del Creador. Y aquí está la clave de todo. Dios no le da una explicación, no responde al ¿por qué? En vez de eso, le lanza esta pregunta. Una pregunta que pone todo patas arriba y cambia la perspectiva por completo. Lo que sigue es como un tour vertiginoso por el universo. Dios empieza a lanzar pregunta tras pregunta sobre la creación. Y el mensaje, en el fondo, es bastante claro. A ver, Job, si no puedes entender ni cómo funciona el mundo que ves, ¿cómo pretendes juzgar mis razones que están mucho más allá? Es, en esencia, una lección de humildad a escala cósmica. Y claro, esta experiencia lo cambia todo para Job. Su reacción final no es de resignación, no es que se dé por vencido.
Es algo mucho más profundo, una transformación total de su manera de entender todo. Esta frase es quizá la más importante de todo el libro. Es el antes y el después. Job está diciendo, antes mi fe se basaba en lo que me contaban. Era una fe de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ha pasado de saber sobre Dios a experimentar a Dios. Y esa experiencia directa, cara a cara, es lo que lo transforma por completo. Y por eso el libro de Job es tan revolucionario. No nos da una teodicea, que es esa explicación lógica que intenta justificar por qué existe el mal. Al contrario, el libro parece decirnos, oye, ¿y si la pregunta está mal desde el principio? ¿Y si estamos tratando de meter un misterio gigante en nuestra pequeña cabeza humana? Bueno, y así llegamos al final, al epílogo, la restauración. Pero ojo, que aquí todavía hay sorpresas sobre lo que Dios consideró importante de verdad. Miren qué curioso, Dios no felicita a los amigos por su teología tan correcta. Todo lo contrario, los regaña. ¿Y a quién elogia? A Job. A Job por su honestidad brutal, por sus quejas, por su lucha. Valida su sinceridad incluso en medio del enojo. Y solo después de eso viene la restauración. Y no es que todo vuelve a como era antes, no. La restauración es abrumadora. Recibe el doble de todo lo que perdió. Es un símbolo clarísimo de una renovación total. Un testimonio de que, incluso después del sufrimiento más oscuro, hay una fidelidad que desborda. Así que el libro nos deja con esta pregunta flotando en el aire. No nos da una fórmula mágica. Lo que sí nos sugiere es que la fe, tal vez, no se trata de tener todas las respuestas. Quizás se trata más bien de confiar en alguien cuya sabiduría y perspectiva son infinitamente más grandes que la nuestra. Una fe que se apoya no en las explicaciones, sino en la posibilidad de un encuentro.